Bueno, vamos a empezar a trabajar. ¿Alguna pregunta de lo que vimos en la clase anterior? ¿En el aula primero? Ninguna, muy bien. ¿En el Zoom tampoco? Muy bien, entonces seguimos. Esto como la Cámara de Diputados, 2 segundos tenés para hablar y si no fuiste. ¿Qué vimos los otros días? Vamos a ser buenos, no vamos a... Definimos un ángulo, ¿se acuerdan? Vimos que tenía un lado inicial, un lado terminal que era el que se movía, el que se volvía loco para todos lados, y que de acuerdo a cómo se movía podía ser positivo, podía ser negativo. Y después vimos también que había medidas muy extrañas de ángulos, como ángulos de 1000 grados, de 1200 grados y todas esas cuestiones, que terminaban o caían siempre en el mismo lugar que un ángulo de la circunferencia entre 0 y 360. Hasta ahí lo que es un ángulo. ¿Qué vimos después? Sistemas de medición. A ver, no voy a preguntar nada. Lo voy a guardar para más después. Para más luego, como se dice. El sistema sexagesimal es el normal, el que nosotros sabemos. ¿Por qué tuvimos que aplicar o buscar un método nuevo? A ver, ¿quién se acuerda? Se merece un aplauso. Oh, che, me tengo que ir a tomar agua. Bueno, dale. Para poder expresar un ángulo en un sistema numérico. Porque teníamos que dibujar, como dijo el doctor Pereira recién, un ángulo que estaba en grados y nosotros en grados en los ejes no podemos dibujar, entonces encontramos una equivalencia que decía que del sistema sexagesimal al circular nosotros pasábamos utilizando unos factores de conversión que habían por allá abajo, no sé si lo recuerdan, que eran esos que están ahí. Ahí hay un ejemplo resuelto, un ángulo de 60 grados equivale a un ángulo de 1/3 de pi. ¿Y qué número real es ese? ¿Cuál? ¿Y 1/3 de pi? ¿Se acuerdan que multiplicábamos 1/3 por 3,14? Y este era un número real. 6,28, ¿no? No, en este era más chico. No, 1,04 me parece. ¡Ah, qué memoria tiene el abuelo! Real. ¿Anotaste cualquier cosa? En otro ejemplo. Ah, puede ser. ¿Y ese número real qué era? Cuando nosotros vayamos a dibujar ahora al eje de las X, este valorcito, que es 1,0 algo, representa un ángulo de 60 grados. O sea, la equivalencia entre los sistemas tiene que ver con que nosotros podamos expresar un ángulo en grados, transformarlo a su valor en un número real. Muy bien. Tenemos dos posibilidades de hacer el factor de conversión. De sexagesimal a circular es 1, o bien volver y pasar de circular a sexagesimal, depende de la situación y depende del problema que nos planteen, es el que vamos a usar en cada una de las situaciones. Ustedes tienen que acordarse de esto que está escrito en verde para ver cómo lo pasamos. Hasta acá fue lo que vimos en la clase pasada y hablamos de algo que no lo comenzamos a desarrollar muy bien, que era la circunferencia trigonométrica. En este caso se llama circunferencia unitaria y tiene que tener una característica única, o sea, la única condición que exige la circunferencia para que nosotros podamos explicar todo lo que viene después de trigonometría es que el radio sea 1. ¿Está? No puede tomar otro valor, porque si toma otro valor, todo lo que yo les voy a explicar o todo lo que vamos a usar se viene abajo. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se definen las funciones trigonométricas en una circunferencia? Trabajando con una circunferencia obligatoriamente de radio 1. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense porque eso es clave. Y la fórmula de la circunferencia con la cual nosotros trabajamos es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esa es lo que se llama, ustedes si algún día estudian algo de álgebra, esto se va a llamar la ecuación de una circunferencia. Y en realidad lo que dice la ecuación de la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Por qué nosotros en la circunferencia nuestra dice 1? Porque nuestro radio por definición tiene que valer 1. Si yo tuviera una circunferencia de radio 4, acá iría un 16. ¿Está claro? ¿Sí? De vuelta. La ecuación de la circunferencia en matemática, el modelo que tiene es este que está acá. X cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. ¿Bien? De todo al cuadrado. Depende del radio y la circunferencia con el cual trabajes,
Acá puede ir un 4, un 16, un 80, lo que sea. Nosotros a esta circunferencia la vamos a adaptar o la vamos a adecuar a nuestro trabajo particular, diciendo que como el radio es 1, a eso lo vamos a igualar a 1. Y chau. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven una fórmula de la ecuación de una circunferencia que dice x cuadrado más y cuadrado igual a 25, es una circunferencia, pero no es la trigonométrica. ¿Estamos? Vamos a usar siempre la que es igual a 1. Siempre la que es igual a 1. En trigonometría nada más. No quiere decir que no aparezca otra distinta. Bueno, muy bien. Y en esta circunferencia nosotros vimos también los otros días que de acuerdo a cómo hagamos girar el lado terminal, para allá iba a ser positivo, entonces se van a ir determinando cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Eso más o menos, también vimos algo los otros días que tenía que ver con signos. Ahora van a ver que lo vamos a volver a rever. ¿Hasta acá más o menos? Sí. Muy bien. ¿Qué tenemos que tener nosotros presentes en algún lugar de nuestro cerebro? Que nosotros cuando hablamos de trigonometría la definimos a partir de un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan? Y resulta que ahora no está apareciendo el triángulo rectángulo. Bueno, la idea ¿cuál es? Que en esta circunferencia nosotros podamos introducir ese triángulo rectángulo y estudiar dónde está la función seno, dónde está la función coseno, dónde están todas las funciones y todas las propiedades que ellos tienen. Y ahí es donde aparece la parte teórica que tiene un poquito de trabajo. Entonces, en la próxima diapositiva, vamos a empezar a ver un poquito de teoría un poquito más interesante, ¿no? No se apresuren a mirar, yo voy a tapar algo acá porque hay tantas cosas que no sabés qué mirar acá en realidad. Vamos a tapar todo eso. En realidad todo esto tiene movimiento y va apareciendo de a poco, pero el problema si aparece es que no lo puedo escribir encima, entonces queda medio feo. Eso queda más feo, ¿no? Pero bueno. A ver, esperen un segundo. Vamos a ver si lo puedo hacer con movimiento para que ustedes digan, mirá, aparte me dio un trabajo hacer todos los movimientos en esto. A ver. Hay que tener fe. Ya va a venir, tranquilo, miren que esto hay que tenerle paciencia. Ves que esto sería lo ideal, trabajar así en el mar. Está con... ¡Ah, qué lindo! Ahí viene, ¿eh? Está reaccionando tranquilo. Internet anda lento porque es viernes. Escuchamos. Bueno, ¿está? ¿Ven? Entonces yo acá voy poniendo los puntitos y van apareciendo las diferentes cosas. Qué creativo soy, ¿eh? Bueno, ahí está la definición, no me interesa. Ahí está la circunferencia trigonométrica y ahí están los puntos. A ver, díganme, ¿por qué esos puntos, cada punto en matemática tiene un valor de X y un valor de Y? ¿No es cierto? Cualquier punto que yo elija en este lugar. ¿Por qué acá dice XY y acá dice menos X menos Y? Eso me va a indicar la posición del punto en el cuadrante que esté. Si los dos valores de X y de Y son positivos, está en el primer cuadrante. Si la X es negativa pero la Y es positiva, eso quiere decir que la X es negativa y la Y es positiva. ¿Se entiende? Segundo cuadrante. Negativo los dos y positiva la X y negativa la Y, último cuadrante. ¿Se entendió? Bien. Entonces, cualquier punto que yo ubique en ese lugar va a tener esas características. Depende de los signos, vamos a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, si yo acá tuviera que graficar, a ver si yo dibujo a ustedes, si les aparece a los jóvenes que están allí en el Zoom, díganme si yo hago una gráfica acá, si lo ven. ¿Ustedes lo ven? Sí, se ve. Claro, son ustedes los que no lo ven. Y porque ustedes no pagaron la entrada. Nosotros con Zoom tenemos un convenio, no sé por qué no lo ven ustedes. Bueno, lamentablemente no se ve acá, los chicos no lo ven, entonces vamos a tener que descartar esto. ¿Qué es lo que viene después de esto? Viene, si ustedes observan, van a empezar a aparecer allí con colores y todo, y vamos a ir viendo de a uno. Esta es la explicación que se iba poniendo gris cuando yo iba explicando. ¿Cómo encuentro yo un punto de la circunferencia? Cualquier punto tiene estas características, pero yo puedo tener un punto por acá, un punto por acá. Yo quiero saber qué condición cumplen todos los puntitos que están metidos adentro de esta circunferencia. Entonces hice un ejercicio acá para probar. Elegí el punto 1, 2. 1 de X, 2 de Y. ¿En qué cuadrante está? En el primero. Ese punto, si yo lo meto adentro de la fórmula de la ecuación de nuestra circunferencia,
quedaría, en la X pongo un 1, en la Y pongo un 2, hago esta cuenta y me da como resultado 5. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto que yo elegí no está dentro de la circunferencia. Y fíjense que es cierto, porque si el punto es 1, 2, acá tendría 1, por acá estaría el 2 y el puntito estaría por acá afuera. Eso lo descubrí a partir de que la fórmula no me dio como resultado 1. ¿Se entiende? Si ustedes miran, ahora voy a buscar otro punto donde elijo el punto 1 de X y 0 de Y. ¿Pertenece a la circunferencia? Hago lo mismo. Voy a la ecuación de la circunferencia, reemplazo cada uno en su valor y me da 1. ¿Qué quiere decir eso? Que este otro punto sí pertenece a la circunferencia. ¿Y dónde estaría ese punto? Es este punto que está acá. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, ¿cómo descubro yo si un punto está dentro de la circunferencia o no? Reemplazando su valor de X, su valor de Y, y me tiene que dar 1. ¿Estamos? Muy bien. Pero son muy pocos los que te pueden llegar a dar. Sí, señora, muy bien. Son muy pocos, porque de todos los que andan dando vueltas por todos lados van a ser puntitos específicos nada más. El problema va a ser que esos puntitos específicos van a tener mucho que ver con ese triángulo que ustedes inicialmente manejaron. Tiene que dar sí o sí 1, te puede dar 0, Nuestra circunferencia tiene radio 1. Si te da 0,99 no sirve. ¿Está bien? Sí o sí tiene que ser 1. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer en un ratito. Vamos a tomar un valor cualquiera de un ángulo. Voy a trazar una recta. ¿Ustedes tampoco lo ven ahora? Pero esto es una crisis. Ahí apareció. Anda muy lento, ¿no? Ahí dibujé un lado terminal. ¿Ven? Ese sería el lado terminal. El angulito que yo marqué ahí sería eso. ¿Está bien? ¿Y cuál sería el punto P que yo estoy marcando para este ángulo? Donde se corta el lado terminal con la circunferencia. Ahí estaría el punto P. Y si ven en ese puntito P que aparece ahí, si yo trazo una recta paralela al eje de las Y, aparece el famoso triángulo rectángulo del cual nosotros sabemos las funciones trigonométricas. ¿Se entiende? ¿Qué va a pasar si el lado terminal lo dibujo por acá? El ángulo en ese caso va a ser el que nace desde el eje X, llega hasta allá, el puntito P va a ser este ahora, y el eje va a estar ahí, y ahí apareció el triángulo rectángulo. ¿Lo van viendo? Entonces, cada puntito que pertenezca a la circunferencia se va a determinar haciendo ¿qué? La intersección entre el lado terminal, que es el que yo voy moviendo, y el lugar donde está la circunferencia. Ese punto P es el que me determina el triángulo rectángulo para poder hacer el gráfico. Cada ángulo, ustedes piensen, hay 360 grados. Si yo esa circunferencia la divido en 360 partes iguales, va a haber 360 puntitos P, 360 triangulitos, y ahí es donde trigonometría se pone medio complicado. Pero es lo que tenemos que aprender. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. A ver si se puede borrar esto. No. Borremos entonces. ¡Epa! Creo que se escucha un poquito lo de Zoom. Sí, mejor, así no hablan, ¿viste? Porque son reconversadores. Sí, ya es que yo bajé acá, yo estuve tocando todo. No sé ni qué número puse siquiera. Bueno, pasamos a la diapositiva siguiente, a ver qué onda. Borremos esto. Chao. Perfecto. Siguiente diapositiva, no tenemos ningún problema. Y ahí está lo que les decía recién. Todo punto P que esté sobre la circunferencia se llama punto terminal. ¿Por qué? Porque coincide donde el lado terminal corta la circunferencia. Y lo vamos a llamar, o lo vamos a determinar por un número real. Y acá es donde empiezan a estar las cosas extrañas de matemática. Yo tengo un punto que está en el plano. ¿Cómo hago para darle un nombre, un valor numérico que sea un número real? Haciendo este dibujito. ¿Ven? Por ejemplo, en ese que está ahí, el valor que yo dibujé sería un ángulo que nace acá. Tendría que pasar por P. Lo que pasa es que acá hay un corte. Vieron que acá en Argentina hay piquetes y todo, entonces me cortaron la ruta ahí y tuve que doblar. Eso se llama casi Parkinson. Entonces lo que voy a hacer es... Bueno, ahí está. Ese sería el lado terminal, ¿no es cierto? Espectacular. Y el ángulo sería esta medida que está acá. Ahí estaría el puntito P. ¿Bien? Acá estaría el triangulito que después vamos a estudiar.
pero aparece esta medida que está acá. Ese segmento curvo que está ahí se llama longitud de arco en trigonometría. Y esto, en lo que está de rojo, ¿ves? Desde que nace hasta que llega al punto. O sea, desde que nace hasta que llega al punto y está sobre la circunferencia, eso representa un número, que es el número que va a estar sobre el eje de las X cuando lo dibujemos. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un ángulo, por ejemplo, de 60 grados? ¿Qué decíamos con ese ángulo de 60 grados? Que lo podíamos escribir en función de pi, entonces decíamos 1/3 de pi. ¿Se acuerdan de esto, no? Y después dijimos que ese 1/3 de pi iba a tener un número real asociado, que era 1,04. Algo así me parece que era el número, no me lo acuerdo. Este 1,04 vendría a ser el largo de esta longitud de arco que está acá. ¿Está bien? Que después va a ser el valor que nosotros vamos a poner acá en el eje para hacer la gráfica. ¿Vamos bien? Entonces, ese número que antes era un número cualquiera, que era un número real, ahora podemos divisarlo ¿a dónde? En la distancia que hay sobre la circunferencia, desde donde nace la circunferencia hasta el puntito P que yo diga ahí. Y marcar la X, digamos. Muy bien, muy buena pregunta, Lara. El radio es 1, pero ¿el radio quién es? La distancia que va desde el origen hasta acá. Desde acá hasta acá. Desde acá hasta acá. Pero ahora la medida que yo te estoy diciendo es toda esta curva que está acá. Cuanto más grande esa curva, más grande va a ser el valor. A ver, yo estoy señalando y acá se ve y ahí no se ve, perdón. Claro, con razón me preguntaban acá, dice. Ahora las entendí. A ver ahora. Profe. Esa curva que está sobre la circunferencia. ¿Está claro? Profe. Ese es el valor T, que es este 1,04 que está acá. ¿Está? Entonces, ¿dónde está este 1,04 en la circunferencia trigonométrica? Desde el puntito P sobre la circunferencia a lo que vuelve ahí. Eso es T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahora sí? ¿Bien? Vamos a ver otro ejemplo por las dudas para consultar. Y ese valor, ¿no lo tenés que poner en X o se queda ahí? Después sí se pone en X. Exactamente. Ese valor que está sobre la circunferencia va a ser el valor cuando nosotros dibujemos que va a estar sobre el eje de las X. Para cada ángulo va a haber un número diferente. Miren qué pasa ahora si el ángulo que yo pongo, o que voy a manejar ahora, en lugar de ser positivo, va para el otro lado, o sea, negativo. ¿Qué es lo que le va a pasar al hombre este? Va a nacer ahí, ¿ven? Y va a venir para atrás. En este puntito P es donde pasaría el ángulo terminal. ¿Lo ven? El lado terminal. ¿Y cuál sería el ángulo? El que nace acá y da toda la vuelta hasta llegar acá. Pero ¿cuál es T? Ese numerito chiquito, porque como yo voy marcha atrás, va a ser negativo. O sea que el valor de T puede ser positivo o puede ser negativo. Y si ustedes recuerdan lo que son los ejes, en el eje X yo tengo dos opciones. O trabajo con los valores positivos. De este lado, ¿a quién voy a representar? A todos los ángulos que estén marcando una vuelta positiva. Y del 0 para atrás voy a marcar a todos los ángulos que estén representando una vuelta negativa. Por ejemplo, si miramos la diapositiva que viene, fíjense, ahí tengo el punto P, dio toda la vuelta. ¿Está? Y cayó acá. ¿Cuánto vale T? Vale 2pi. ¿Cómo? ¿Por qué? Ahí arriba está. ¿Por qué el punto T vale 2pi? Como la circunferencia es de radio 1, la longitud de la circunferencia, su fórmula es 2 por pi por radio. Como el radio es 1, la longitud es 2pi. ¿Se entiende? Miren ahora. ¿Qué quiero decirles con esto? A ver. ¿Qué ángulo se marcó en toda la vuelta en grados ahí? ¿Cuántos grados? 360 grados. ¿Cuál es la equivalencia entre 360 grados y pi? 2pi. 2pi. O sea que un ángulo de 360 grados equivale a un valor de t de 2pi. Eso fue lo que vimos al principio. ¿Se acuerdan? Miren ahora. Si el ángulo es de 90 grados,
la circunferencia, en la circunferencia se marca una curva que mide pi sobre 2. Si el ángulo es de 180 grados, la curva es, el segmento curvo es de pi. ¿Se acuerdan que otra equivalencia que hicimos era pi sobre 180? Bueno, acá está porque aparece pi sobre 180 el dibujito. Y si la curva es de 270, el valor del parámetro TS o del número real T es 3 medios pi. ¿Qué quiero decir con esto? Si pi vale 3,14, la longitud de la circunferencia va a ser 6,28 para una circunferencia de radio 1. El valor del ángulo de 180 en el eje de las X va a tener un valor de 3,14. ¿Está? Entonces, la equivalencia es 180 pi 3,14. ¿Está más o menos? Miren lo que pasa ahora. Bueno, antes de esto, voy a pasar un poquito para allá abajo. Voy a pasar de largo esta diapositiva, que la voy a dejar que la revisen. Miren qué lindos números que aparecen ahí. Y aparecen valores de ángulos fundamentales. Miren. Y vamos a poner las dos cosas juntas. No se asusten, ¿eh? Vamos al primero. El punto 1, 0. Sería este primer punto que está acá. ¿Está bien? Ese primer punto que está ahí tiene como valor de t 0. ¿Por qué? Y porque todavía no se desplazó. Ese primer punto que está ahí, que es pi sobre 6, tiene como largo de acá el valor de t, que es pi sobre 6. El otro que le sigue es pi sobre 4. Y el otro que le sigue es pi sobre 6. Y el último es pi sobre 2. Si yo ahí me pudiera o me pusiera a dibujar, voy a poner a prueba nuevamente mi pulso, cosa que es envidiable. Voy a trazar ese ángulo y ahí tengo el ángulo más chiquito. Voy a trazar ese ángulo y ahí tengo el otro, y voy a trazar ese ángulo y ahí tengo el otro. En cada uno de esos ángulos va a aparecer el triangulito. Y en cada uno de esos lugares va a haber un valor de X y un valor de Y. Entonces, saquen la calculadora y me ayudan. Vaya, busque. A ver, ¿tienen calculadora ahí por el Zoom? Porque acá vienen las cuentitas que vamos a descifrar todo esto. Sí. A ver, hagan en la calculadora seno de 0. Voy a ponerla. Entonces se marcan acá. No. A ver, chicos, si yo no los escucho ustedes, a ver si ustedes me escuchan. Nosotros sí, profe. Sí, te escuchamos. Ah, buenísimo. ¿Alguien había hecho una pregunta? Porque yo no estaba escuchando nada de ustedes. Hola, no se me escuchan. Hola. Hola, ahora sí se escucha. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenida. Ay, estoy hace 2 horas hablando, profe. Me larga a llorar, no me escuchaba. Y si recién entras, Sofía, a la clase. ¿Cómo que no siento esto, profe? Estoy hace Y rato. no se te escuchó nunca. Y decía, profe, y no me escuchaba, entonces dije, bueno, no hablo más. Eso de parte del profesor se llama una estrategia didáctica. Bueno, ¿qué querías preguntar? Ahora me dice que hace 4 diapositivas atrás te quería hacer una pregunta. Dale. Y sí, era algo viejo, pero bueno, ya está, no importa. Bueno, pero O sea, espera a ver si ahora... no entiendo lo del pi, eso no entendí. La diapositiva anterior, en realidad. Bueno, espera, ahora vuelvo. Vamos a ver acá, a ver si acá lo entendés. Bueno. Vamos a intentar acá. Perdón, yo ni sabía que no me escuchaban, yo seguía. Aparte nadie preguntaba nada, estaba recontento. Miren, vamos a hacer este trabajo con calculadora ahora. Y voy a borrar y voy a trabajar solamente con algunos valores nada más para que no se arme tanto lío. Vamos a trabajar con ese valor pi sobre 6. A ver, pregunta de examen. Pi sobre 6, ¿cuántos grados son? Rápido. Miren, ahí va el caballo. Pi sobre 6, muy bien. ¿Cuánto dijimos que valía pi recién en la diapositiva? ¿Y qué más?
El 3,14 está perfecto, pero no me lo lleva a grados. 180. Si pi, Vuelta. pi vale 180 grados, entonces hago 180 sobre 6. Claro. Y eso me va a dar que este ángulo Ah, yo estaba haciendo equivale... 3,14. Muy bien, 30 grados. Tengan presente. Tengan presente. O sea que tenemos que reemplazar el pi por el número que nos das vos, digamos. Claro, a ver. Y usar el número, no el pi, digamos. Claro, porque yo quiero ver, para que ustedes vean dónde está este ángulo de 30 grados. Entonces, miren, pi sobre 4, yo quiero pasarlo a grados. Para no volver a la hoja de factor de conversión, hago 180 dividido 4. Claro, entonces 2 pi ya serían... Claro, fue lo que dijimos en la diapositiva, Claro. en la diapositiva anterior. Sí, ¿Por qué 180? Porque ¿por qué 180? Bueno, espera que tengo que volver a la diapositiva anterior. eso ya es así. Porque Sí, tenemos que calcular algo para no siempre es así. Ahí está en la diapositiva. 2pi equivalen a 360 grados en base a descubrir la longitud de la circunferencia. ¿Está? ¿Ven? Un ángulo que da toda la vuelta de 360 grados se llama un ángulo que el valor de t es 2pi. Un ángulo que hace media vuelta, que sale desde acá, llega hasta 180, el valor que tiene esa t es pi. O sea que yo puedo decir, haciendo una equivalencia rápida, que pi es igual a 180. Como yo no estoy dibujando todavía, voy a valerme de esta igualdad, pero también tengo que saber que si pi equivale a 180, esos dos ángulos, que son el mismo, está representado por el número real 3,14. Esto para cuando me toque hacer la gráfica. Claro, profe, pero vos le pones Ay, no. y si pones pi queda exacto. Si vos pones 3,14 no. Muy bien. Si yo quiero... Que si vos pones 3,14 no te va a dar exacto. ¿Qué exacto? ¿Qué valor? Ni el ángulo. ¿Sí? ¿Cómo no? 30 no te da. No, Sí, es 3,14. Bueno, dale vuelta. Vamos acá. Vamos al 30. Ahí estamos. no me entendí. A ver, espera. Ahí estamos en 30. Yo para poder hacer ese resultado que está ahí y dividirlo por 6, no voy a usar el pi 3,14, voy a usar el 180. Claro. Para que me dé grados. ¿Está claro? Ahora, si yo quiero dibujar... Y si quiero radianes, hace 3,14 dividido 6 y ese es el que va a ir en el eje de las X. ¿Se entiende? ¿Vamos de vuelta? Miren. Vamos, 0,52. Claro. Miren. Bueno, vamos a usar un color más violento. El color del apio es fundamental. El verde esperanza. Vamos a ese ángulo que está ahí de pi sobre 6. Ah, porque yo le di un valor cualquiera. Sí, sí.